Estamos en Summers, otro podcast para que nadie lo escuche. Y donde así. semana a semana tus geeks de confianza, Tommy. Y Moxie, te contaremos sobre anécdotas, eventos, iconos, personajes que marcaron antes y un después. En la cultura pop, ahora sí, eventos. Ahora sí, un evento que marcó un antes y un después en la cultura pop De mexicana. mucha gente. De mucha gente, estoy haciendo memoria y pues mucha gente ya existía. De gente de nuestra edad, todavía creo que otras generaciones más, una generación más abajo que nosotros, otras dos. Más arriba, ¿no? No, aparte de las de arriba sí varias, pero sí. abajo de nosotros que tenemos más o menos fresco, digamos que una más abajo que nosotros. Y ya, ajá. ya. Porque este sí fue muy específico y cuando pasó. Le marcó más a los millennials que a la generación Z. Sí, totalmente. Ellos fueron los involucrados. Sí. Nosotros no, pero Sí, ahí realmente estuvimos. no. O sea, los Z más grandes tendrían 10 años, así que no. Sí. No les tocó. Más grandes, nosotros teníamos 6 añitos. 6, Sí, pero digo, estábamos en cuestión de que somos los primos de esas personas y somos los que lo oímos en la radio o escuchar las preocupaciones. Ay, no, yo no supe de eso hasta que tuve internet conscientemente. Yo sí lo escuché, lo llegué a escuchar ciertas cosas, Ay, pero no voy a spoiler esto también. Aquí sí, perdón, sí, ya iba a decir. Es un tema de por ahí, del 2008. Ok, bienvenidos a Summers, ya. Su podcast de ahora los viernes. Sí, ya. Ay, Sí. sí es cierto, se me olvidó que nos Tenemos mudamos. se me olvidó a mí decirlo del episodio pasado. Sí, nos mudamos. Es que los Sí. jueves no pega. Y ¿sabes qué? Estaba viendo y el último capítulo que subimos, o sea, al día ya tenía las vistas que normalmente tienen una semana. Sí. Entonces, Y tenemos nuevo oyente en Spotify. ¡yay! Gracias, Sí. gracias. Ahora tenemos 18. Gracias. Tenemos A los más que en sean, YouTube. estamos felices. haciendo Gracias, de poco a poquito. Ahí nos recomiendan, ¿no? esto. Sí, si les gusta. Y Pues, si no, también lo recomiendan. Mira qué asco de podcast. Escúchalo. También, escuchen. Escúchalo, Ustedes escúchalo digan una lo que vez. quieran, pero que nos escuchen. Sí, no importa, escúchalo. Ya episodio 19 y no paramos. No, sí paramos, pero regresamos. O sea, no lo dejamos ahí en el olvido, sí. pues. O sea, poquito, pero es como de que. Pero es necesario. Ajá, es como de la próxima semana. Pero esta no, hay que mimir. Sí. También somos personas. Estamos en la uni. Sí, necesitamos mimir a veces los domingos Y también. pues sí, llevamos 19 episodios y los que faltan. Han sido de las mejores cosas de este año. Sí. Realmente Tomás y yo desde Sí. hace como un año. Sí, ya tiene un año que realmente estamos planeándolo y ya. Sí, Por fin se culminó en mayo de este año para que saliera en junio. sí, porque podemos hablar de cosas que nos interesan y pasar tiempo con mi mejor amiga. Es lo mejor del momento. Es como platicar con Tomás, pero nomás que lo grabamos ahora. Sí, Y platicamos, Y platicamos. con ustedes. Es raro. sí. Pues ahora sí, como les dijimos al principio, ahora sí les tenemos un evento icónico para todo México y el mundo. Y el mundo, quien se deje. Gracioso. Sí, yo soy- Incluso para los ojos del exterior fue algo extraño y preocupante. Ni pensé que ibas a Del decir ex- protuberante. No, preocupante. Del exterior me refiero a que también hay unas notas que conseguí de de Estados Unidos. No manches. Wow. Pues es un tema que queríamos tocar desde el inicio del podcast, Que nos pidieron. pero adelante unos temas. Al menos de mi lado yo adelanté Ajá. unos temas porque pues como que hay que... Hubiera estado mejor chido más por esas fechas, pero no sabía cuáles eran las fechas exactamente. Sí, no, así está que bien. no los iba a encontrar hasta que investigara sobre el tema. Y aunque en ese momento Motzi y yo teníamos unos 6 añitos. Así es. Y probablemente ustedes también. ¿O sí, no? No creo. Bueno, depende de quién bueno, nos es que escuche. nos escuchen. Somos del 2002, así que sí, teníamos Sí. 6 añitos en ese momento. No estábamos conscientes de nuestro entorno completo y unos chamacos de kinder que solo nos preocupábamos por agarrar el molde chido para la plastilina y alcanzar los columpios en el recreo. O decirles que tienen retraso psicomotriz al ver los Sí. dibujos que hacían. Mírame ahora, maestra Raquel. Sigo igual. Pero, bueno, vamos a volver a las subculturas por tercera ocasión. Es que las subculturas son chidas. Les puedes encontrar el aspecto interesante de todos lados. Sí. Pues, como les digo, éramos chamacos en ese tiempo, así que ahorita tenemos los recursos para investigar y todo. Pero esos días, pues no. Pues no. Y como nota, escribí este episodio escuchando mi lista de Pásalo por infrarrojo. Ok. Para dar contexto, sí. para sentirme Para sentirse en el mood. momento. Sí.
Ya saben Bueno. de qué estamos hablando. Si llegaron hasta aquí y todavía no saben ni qué onda, pues comenten. Sí, pues en esta semana les hablaré de la infame pelea de los emos contra los punks en la glorieta de Insurgentes ¡Woohoo! en el 2008. Les digo tema que se veía Tienes venir que desde el episodio de Motzi, llegar. el anterior. Sí, ya se venía horneando. Sí, Desde y hace rato. pensé que ese sería el mejor momento para tocar de una vez ese tema. Sí, de una vez, en corto. Y sí, ya en corto, ya nos salimos de ese como compromisito que teníamos de que... Y ya no podemos, ya vamos a repetirlo así de que, oye, ven el episodio de los emos contra los punks. Sí. Ah, sí, por cierto. Sí, hemos contrapuntos. Sí, y escuchen el episodio de Motzi de las subculturas en México. Está Donde muy hablo bueno. un poquito de ellas, pero aquí vamos a ahondar más. Un poquito. Bueno, Sí. un evento en específico. Y ahorita sí es algo muy específico. Sí. Y pues, para quien no ha escuchado los episodios donde damos una introducción, lo que fueron los emos y los punks, porque aunque creo que es muy difícil no saber quiénes son actualmente. Para ese tema investigué de muchas fuentes, periódicos, artículos de la época del 2008. La parte complicada fue que muchos repetían las cosas y Sí. era un poco complicada Ah. seguir la línea de todo lo demás. Sí. Y aparte la hora que lo estaba haciendo, que tenía sueño. Ay, lo hubieras dejado para otro día. Y no, pues lo hacía en la noche, No. cuando tenía tiempecito. Y se sentía algo cansado porque sí fueron muchas cosas. Sí, Por lo sí, que ocupé un video que me ayudó para llevar el orden Ujú. y para que el podcast lo complete con la información. Ok. Ya, y pues tenía datos que me faltaban. Ok, Digo, da ya los créditos del lo video. pondré el video, el link en la descripción de todas Ok. formas para hacer una mención. Es del canal Asra Wap. Ok. Wap. Y Ahí, su video coméntenlo. recopiló mucha información sobre el evento. Ok. Lo pongo en el link abajito para que lo vayan a ver. Ok. Nice. Ahora, tengamos primero un contexto de qué era México en el 2008. Wow. No podemos hablar de la crisis del 2008 porque fue despuesito. Ok. La crisis económica, que también fue un desastre. También afectó mucho, pero... Ujú, sí, me imagino. Esto fue despuesito, esto ocurrió antes, mucho antes. Ujú. Así que no es como que ya se veía venir, pero... Sí. Pero... Ah, ya hay una entiendo película. muchas cosas. Perdón, me dio un flashback. Ajá. Sí, Continúa. ya se venía a venir, pero no fue como Ujú. que fue un parte del contexto. No podemos hablar de este evento sin hablar del contexto político, social y económico dentro del año 2008. Ok. Hablando económicamente, se encontraba México en el 2008 en general, se encontraba en una nueva crisis económica. Les digo, eso fue más adelantito, pero no fue exclusiva de México, Claro. sino fue gran parte de los países capitalistas, especialmente Estados Unidos. Sí, ya no entiendo eso. ¿Qué pasó? Ok, la crisis del 2008 se originó por una gran recesión por la explosión de una burbuja en los precios de la vivienda y las hipotecas. Se fue inflando todo lo que es de las hipotecas, Ok, el pago ok. de riesgo, de alto de pago y cosas así. Dinero que no tenían. Ajá. Y al final es algo complicado. Es Sí, algo sí, complicado no en me todo lo quedan que claras ocurrió en el... esas- Hay una película que te lo explica muy bien, que se llama The Big Short. Ah, Algo así. sí, Sí, la conozco, pero no la he con visto. Christian Bale y hay... Ajá, se ve buena, se ve divertida. Hay muchas cosas, pero a lo que voy es que fue lo que pasó. Otra vez está pasando en China, exactamente lo mismo que está pasando. No manches. Una empresa, bueno, no una empresa, un ¿Se banco. monopoliza? ¿Vale? ¿Se monopoliza o algo? No, un banco empieza a subir los precios. Se crea una burbuja de cosas que empiezan a hacer y no van a poder pagar Ok. al final. Y como lo que pasó con el aeropuerto, Ah, ok. pero a gran escala y al Mundial. punto de que en este caso lo que pasó fue que desapareció un banco completo, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, y causó una crisis mundial. Ok. Sí, digo, la crisis de 2008 se originó por una gran recesión provocada por la explosión de la burbuja a los precios de la vivienda, inflada por las hipotecas. Ajá. Las hipotecas las infló el precio de la vivienda, no había dinero para pagar casas y con ese dinero ya estaban haciendo otras cosas y no existía ese dinero. Ah, ok, ajá. Eso se fue haciendo mucho más Fue como grande. dinero virtual un rato, ¿no? Sí, algo así. Con un riesgo alto de pago que provocó la caída de los bancos más importantes de Estados Unidos en septiembre del 2008. Eso Ok. fue en septiembre. Lo que vamos a hablar fue antes, pero siempre pasan cosas antes para que llegue algo así. Así que Sí. tampoco estábamos tan bien en el 2008 y en el 2009 fue peor. Aunque esto pasó un tiempo después del evento, hablando de temas económicos y no para aburrir con los datos, la economía en esos años apenas subía. Y la crisis del 2008 vino a molar más a México. Y aunque no lo parezca, la economía afecta a los jóvenes también de diferentes formas por la presión social y cuestiones de empleo, salud social y educación. Ujú.
Pero desde mi punto de vista creo que el momento donde en verdad el contexto social provocó la masificación de la cultura emo en México se debió a la violencia y la represión a los jóvenes que vivían en esos tiempos tan peligrosos en gran parte del país. Uy, sí, la guerra del narco. Sí, recordemos que apenas hace 2 años se dio el inicio de las épocas más oscuras de México y más impactantes que sigue afectando hasta hoy en día. La guerra contra el narco provocó una ola de violencia que no se detendría Nunca. nunca. Particularmente hasta hace... ¿cuándo fue? Cuando empezó apenas este presidente. Este presidente que tenemos actualmente en 2021. Hace 3 años. Hace 3 años dijo que ya se acabó la guerra contra el narco, pero... que se tiene un rato, pero bueno. No. Ya siéntese, señor, aquí está su cocoy. El año 2008 fue de los más violentos en ese momento. Qué Sí, no, curiosidad. Ciudad Juárez estaba horrible en Sí, ese entonces, ¿no? todo estuvo horrible en ese tiempo. Qué Yo curiosidad. vivía en Chihuahua y en esos tiempos En era de que todos, había toques. O sea, la- había toques de queda. Sí. De que no podíamos salir a las 7 de la noche. O sea, yo decía, Sí, exactamente. En todos lados. Y dato curioso, cada que pasaba un año en México en ese tiempo, era el año más violento. Cada que subía, mira, siempre fue el año más México violento. siempre se puede superar a sí mismo. Sí. Negativamente. Y no en las mejores cosas, que es lo peor. Eso provocó una reacción negativa dentro de las familias mexicanas, por lo que trajo una ola de inseguridad a los jóvenes y una represión inmensa, lo que solo se contrarrestó con una expresión cultural. No es casualidad que estos años, pese a la violencia sin medida, muchas expresiones artísticas, especialmente la música y en este caso las subculturas, se alzaron, se dio un gran avance técnico. Es lo que pasa siempre cuando la situación está muy extrema, al menos en México en ese tiempo, muchas cosas artísticas salen de eso, Sí, antes sí. y después y durante. Siempre puede renacer un fénix de las Sí. cenizas. La moda emo de Estados Unidos se unió al sentimiento de soledad de los jóvenes mexicanos que se adaptaron muy bien a la moda de los adolescentes entre 14 y 17 años. Ujú. Eso les quiero decir que el contexto, hay unos antecedentes antes de todo lo que pasó, pero es que el contexto fue que toda la subcultura, Ujú. no subcultura, la moda emo de Estados Unidos se adaptó a los mexicanos porque estábamos todos encerrados Ajá. como adolescentes. No podías salir a ningún lado, solo estabas contigo, tu música y lo que veías en la televisión. Ajá. Todo eso Y un provocó... poquito lo de internet. Sí, internet. Todo ese cúmulo se unió a los jóvenes que después salieron Ujú. de las casas cuando se calmó un poco la cosa. Y eso es lo que provocó Está como ese todo este meme de problema. que, mamá pudo salir a tal. No, porque iba a las 100. Sí, exacto. Totalmente. Esa es la cosa. Todos los jóvenes que no podían salir porque balacían, Porque iba a las 100. porque era peligroso salir, Sí. todo se conjuntó en su casa, estando los jóvenes solos, y se adaptaron a esa moda porque se identificaron. Y luego ya siguió a salir a las calles, se juntaban entre ellos en las escuelas y todo estaba que empezaron a aparecer los grupos de emos en todo México. Ok. Sí, como que de repente volteas y salen de la Sí, coladería muchísimo. y eso ayudó, eso lo impulsó MTV, todo lo que pasaban la música emo en ese sí. tiempo, que fue copiar cómo se vestían, porque técnicamente cómo se vestía My Chemical Romance, por ejemplo, en ese tiempo, a Green Day, Day. todos ellos, así que eso es a lo que voy, la represión de los jóvenes se exteriorizó en esto, Ok. en ese tiempo, entre 14 y 17 años principalmente, adolescentes. Sí, sí, sí. Como toda moda. Hay muchos antecedentes de esto. Como sabemos, hay un contexto delicado para los jóvenes a mediados de la década de los 2000 en México y y esto terminó en un intercambio de golpes, navajazos y cinturonazos en ciudades de México. De puras chichetas. Las apariciones de los emos en México fue muy rápido. Se adaptaron de manera veloz a los ambientes urbanos del país. Ujú. Especialmente hablaremos de Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. Ok. En todos lados aparecieron los emos, no es con exclusivos. Ay, sí, oigan, por ejemplo, si saben de un grupo que había aquí en Chiapas o algo así, Sí. cuéntenos, porque no tengo ni idea. Aquí en Chiapas, bueno, no estuviste aquí en... No, llegué hasta 2009. Ok, en ese tiempo de que yo me acuerdo, por ver a mis primos y por ver a todos los demás, sí había bastantes. ¿Sí? En Ay, los qué parques, en el Parque de la Marimba había muchos. verdad? Sí, Ay, en el qué Parque cool. Bicentenario había Me muchísimos. imagino, es como de, un amo. Eran, Cuidado. eran lugares donde se juntaban. Sí, no, luego estaban estas tiendas, todavía me tocó verlas.
Se llama Cultura del Rock. Sí. Y ahí vendían puras Sí, cosas sí, así, sí, puras sí. muñecas feas, pero bonitas. Sí, ¿no? estaban en todos lados. A mí me llamaban mucho la atención. Ya de grande quiero Sí. ser emo. Igual en la Avenida Central habían otros así de tatuajes, de cosas así rockeras, cool. y había muchas. La moda emo que floreció en México vino de los Estados Unidos. Ojo, estoy diciendo moda. Ok. Sé que luego digo subcultura, digo moda, pero vamos a como a hablar de eso más adelante. Ok. La moda emo floreció en México, vino de Estados Unidos. En ese momento, en lo que grupos como My Chemical Romance, lideraban las listas de popularidad junto a Green Day, Bullet for My Valentine y cosas así. No conozco mucho de bandas emo, más que Bring Me My Horizon. Creo que también entra. Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon, sí. Mi hermano lo escucha todo el tiempo, ¿por qué no me haces muy? Sí, es Bring Me the Horizon. Sí, habían muchas, de verdad había muchas. My Bloody Valentine. Sí. Sí. ¿Cuál? My Bloody Valentine. No, My Bloody Valentine no, es Bullet for My Valentine. My Bloody Valentine es Shoegaze, del que me gusta a mí de los 90s. Ah, ok. Está muy chida My Bloody Valentine. No sé, sangre. Se les revuelve el Valentín. cerebro. Un rato. Toda esa estética se transmitió por los canales de TV como Telehit y directamente a los jóvenes mexicanos que se identificaron de inmediato y empezaron a recrear, compartir y reunirse tanto en internet como en espacios públicos y escuelas de todo el país. Ajá. No era por Facebook, no era por esas cosas. Ya había Facebook y todo, pero no era muy común aquí en México. Era Metroflog y Fotolog y cosas así, Hi-Fi, MySpace. Una escena que para la tradición mexicana de la sociedad se veía como algo peligroso, raro. Cosa que le pasó a los góticos, cosa que le pasó a los punks en los 80s, pero dado que le pasa a cualquier grupo social que quiere expresarse. Sí, cualquiera le pasa lo mismo. Perdón, se me fue la onda, no pasa nada. Pero dado que a los protagonistas de esas historias no lo vivieron. Hablo a decirlo de que los góticos de ese tiempo, en 2008, no vivieron esa represión. Los punks no vivieron esa represión. Los que estaban ya en 2008. Si hubieran estado en los 80s, pues no hubiera pasado esto. Claro. Pues no se puede. Cayeron en su misma historia discriminando a otras personas. Claro. En este caso, los emos, tenemos bastantes registros en la televisión de cómo eran vistos, recordando el episodio de La Rosa de Guadalupe. Mamá, soy emo. Que en ese tiempo ya era que como lo conocemos ahora, de todo lo que pasó con ese episodio. Y que de hecho es el episodio 49 de la primera temporada del programa. Es de los primeritos. ¿Qué es Natalia Telles? No sabía. Sí. Se ve más grande ahí. Es como, Natalia Telles en general se ve bien bonita. Sí. Pues esa era la idea, de que lo que pasó en La Rosa de Guadalupe era la idea de los papás para lo que eran los emos en ese tiempo. Solo que ese programa salió después de los enfrentamientos. Ah, ok, entonces no fue antes. Salió a principios de 2009 o julio de 2008 más o menos. Sí, fue como. Lo había visto cuándo salió exactamente, pero no pude anotarlo. No pasa nada, pero sí. Aquí tenemos dos escenarios para este momento. Un país que los rechazaba por sus gustos y otros adolescentes que también los rechazaban, pero sí son violentos, y ambos grupos defendían lo que querían, dado como resultado, o sea, lo que sabemos que pasó: enfrentamientos, golpes, cinturonazos y navajazos. Los punks y los góticos no la tenían fácil tampoco. Claro. Fue un escenario depende de que las dos culturas sufrían de lo mismo, pero la conciencia entre ellos era de forma violenta y no hacían ver sus similitudes. El punk y los góticos estaban presentes desde los 80s. Y ambas eran parte de la misma clase trabajadora del país. Sí, no, y estaban del colectivo, de la conciencia colectiva. Sí. Un punquete. De que somos cuates, somos de los mismos, así que ahí ellos estaban juntos. Amigos. Ellos eran amigos. Y ambas eran parte de la clase trabajadora de México. Sí. Por lo que sus posibilidades eran las mismas y las actitudes también. Cosa que ya causaban como el primer roce entre los emos, ya que para ellos representaban a la clase media. Sí, bueno, mucho. Aunque tampoco es un absoluto. Todos, ajá. En la Ciudad de México al menos parte, pero todo es cuestión del lugar también. Sí. La unión de esos dos grupos por un origen común, ya lo hemos platicado,
en otro episodio, el de los góticos y en el post-punk y todo eso, ya hemos platicado de dónde vienen. Y la otra es de que no sufrieron la discriminación al mismo tiempo. Sí, sí, claro. Lo que provocó que para este momento los dos fueran en contra de una. Ok, sí, también. Que era la nueva cultura y las dos ya estaban juntas, ya estaban conviviendo Sí, y sí, sí. para ese momento y les agradaban bastantes. Y, o sea, agarraban a bastante gente unidas contra los emos. Porque no era solo, te digo, no era solo una, eran los góticos y los punks contra... Era como que asociación en contra de los emos. Sí, hubo muchas de esas. En el tiempo que los emos empezaron a ocupar espacios públicos, empezaron los roces con las demás subculturas de la ciudad. como perritos. Sí, así se dio. Guau, Fueron guau, roces guau, guau. Fueron roces de que, oye, estás ocupando mi espacio. Sí, mi espacio es el espacio de los daiquitos. Sí, aquí como la ves, ¿cómo estás? Como que me estás robando mis cosas. Esas cadenas son mis de los culturas. punquetos. A mí se me hace que le robas el estilo, mano. No, ya déjala así si no le sabes. ¿Tú qué vas a saber de cadenas, Sí, chamaco? ¿tú qué vas a saber de cadenas, chamaco? Mira, vieron casos aislados que no se dieron a conocer. Pero el odio no nació de un día para otro, también fue un proceso. Los que sintieron un robo de lugares por esos años que eran representativos para las subculturas, que ya se encontraban como en algunos parques, la Glorieta o el Bazar del Chopo. Ándale. Sí, ahí los corrieron, ¿no? Sí. Y sumada a la creencia de robos de elementos de sus personalidades que era para ellos, cosas que fueron reclamadas por parte de los punks. Sí, Eran que nos están robando nuestro estilo. Sí, ¿no? Cosas así. las cadenas y las cadenas Y todo. y los Converse Sí. y los pantalones y así. Sí. Así, o sea, todo era de que nos están robando, nos están quitando nuestros lugares, fuera los emos, no los queremos. Aunque se puede pensar que solo fue un altercado mayor entre adolescentes por sus propias creencias, pero ya en ese momento tenían otros pensamientos que no se veían desde el principio, Ok. que ya eran muy evidentes, especialmente la homofobia y el clasismo. ¿Con los emos o los punks? Contra los emos. Ah, ok. Contra los emos, porque decían, Sí, no, sí. es que se visten como mujeres, o... Son Porque gays. en general la moda emo es andrógina, así que Sí, está cool. está cool y todo, pero los punks eran de que, no, es que, ¿cómo se visten así? Están raritos. Sí, Clara homofobia, Sí. claro clasismo, empezar que todos eran de clase media y que ellos eran mejores porque son trabajadores y cosas así. No, eso es una medio... Y que esos no eran exclusivos de los bandos, todo fue igual, el odio era el mismo. Porque también de los otros lados estaban igual. Okay. También los emos eran clasistas, entre ellos elitistas. Hasta sí. hay videos donde en ese tiempo estaban diciendo, entre comillas, líderes emos. Decía que sí, autoproclamados sí, líderes emos, ¿no? decía que sí eran bastantes elitistas. Que ellos decían de que nosotros no los veían más, pero al menos el que dice el líder emo, pero él dijo que sí somos poco elitistas. Ay, no. ¿Qué fue pues? Lo que se cree que el inicio de todo esto fue comentarios de Christoph de Le Hit contra los emos. Ah, Simón. Porque tuvo un programa que también decía que era una moda, que no era todo eso. No era una moda, no era una subcultura. Tenemos que tomar en cuenta que la visión de la falta de cultura o ideología que rodeaba a los emos en ese momento, o la falta de historia, lo que provocó un odio a las culturas ya establecidas. Porque dijeron, esos no somos iguales que nosotros, no tienen historia, no tienen ideología. A ver, papito, ¿en qué año sacó el álbum? No sé cuál. Y por sobre todo, entre comillas, la apropiación cultural. Sí. Y tal y como está pasando con los e-girls y e-boys actualmente, por lo mismo, de que dicen, no, es apropiación cultural, de que cosas así. Cultural de que nos están robando nuestros estilos, están haciendo las modas y cosas así. Pero ahora vamos al primer ataque. Ok. Esto se... Por correo electrónico. Vamos a enfatizar de que esto empieza oficialmente, con el primer ataque. Ya hubo cositas unos días antes. Hubo ataques aislados, pero fueron así de que uno entre dos, o cuando los corrieron del chopo, en las escuelas, cosas así. Pero lo grande ocurrió el 7 de marzo del 2008 en Querétaro. Ok. Todos los eventos ocurrieron en el mes de marzo de ese año. Ah, ok. Todos, desde ese momento hasta unos meses más se mantuvo la conversación de lo que pasó entre las dos tribus urbanas. El primer gran acontecimiento se registró el día 7 de marzo en la ciudad de Querétaro, que fue
el momento en el que todo el problema se destapó y se vio de manera a gran escala, de manera violenta. Ajá. De que ya se salió de que, ok, sí se van a pelear. Sí, se están Específicamente se dio en la plaza de armas de la ciudad capital de Ujú. Querétaro. Por lo que se sabe, el objetivo era que se provocara el miedo para que no se siguieran reuniendo en el parque. Ay, qué mames. Y se iban a venir que si les metemos miedo de que le vamos a pegar o algo, no vienen, Sí. se van a salir. Bueno, cita. Los darketos y los punks están molestos porque se están robando su estilo y dicen que los copian, señaló una joven en el momento. Unos 800 jóvenes pertenecientes a las tribus urbanas, Ah, como punks, metaleros, bandas oscuras, bandas oscuras. Ah, sí, ok. así decían, bandas oscuras, agredieron a los jóvenes del movimiento emo. Pobrecito. Identificados por su filosofía es actuar conforme a sus emociones y sentimientos. Sigo citando. Ajá, sí. Con el objetivo de impedirles reunirse en la plaza del centro histórico de la ciudad capitalina. No puede leche. De Querétaro, perdón. Ujú. No voy a ser un poquito más grande que no alcanza a leer mucho. Perdón. No pasa nada. Eran aproximadamente las 19 horas del Ok. viernes. ¿Las 7? Era un... Sí, era 7. Las 7 de marzo, un día caluroso. Particularmente caluroso, supongo en Querétaro es... No, fíjate que es muy templadito también, como la ciudad. Es un poquito más desértico, pero sí. Pero es marzo, están todos como Como liebres como en marzo. libres. No es un buen momento para pelearse. Dice calorcito. Sí. Cuando los jóvenes empezaron a congregarse en la plaza de armas, se ubicaban en los edificios de los 3 poderes del Estado, convocando por desconocidos mediante correos electrónicos, volantes distribuidos Correos electrónicos. en las instituciones educativas. Ok. Por lo que dijimos que se estuvieran repartiendo correos Ujú. de manera anónima y los volantes en las escuelas diciendo que vamos a pegarle a los emos. Ahora, Saúl Alcántara Obregón, el director de la Guardia Municipal, dijo de todo este hecho inédito, dado que la capital del estado es declarada Patrimonio de la Humanidad Ujú. y se ha distinguido por su tranquilidad y su paz social. Por eso estaba impactado de que haya sucedido eso. No puede ser, es un lugar de paz. Ahora, Jerry, un adolescente del movimiento Jerry. emo, señaló que los mencionados grupos están en desacuerdo por su estilo musical, que es una mezcla de las tendencias de otras agrupaciones. Y cito: toda esta generación de darketos y punks están enojados con los emos, pues dicen que somos una copia. Eso expresó. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la noche del viernes recibió un reporte ciudadano que había una concentración masiva de jóvenes en la citada plaza, que se extendió hasta los andadores de Libertad y 5 de Mayo, los jardines de Menea y Guerrero en la misma zona. Ajá. Gente de Querétaro sabrá dónde son, Sí. porque yo no sé. Yo no ubico bien. Aproximadamente 100 elementos de la Dirección de Tránsito y Guardia Municipal pertenecientes a la SSP Ujú. instalaron un operativo disuasivo para los jóvenes que escandalizaban en la vía pública, según el comunicado de la corporación. Ay, como de escándalo. Señaló que fueron detenidos 22 menores de edad, Ajá. los cuales fueron puestos a disposición de un juzgado cívico, así como 6 adultos fueron trasladados al Ministerio Público No. por hechos posiblemente constituidos de delitos. Ok, como Sí, destrucción de ¿Cómo de es eso? cosas, agresiones. Ajá. El Destrucción saldo, de la paz. sí, destrucción de la paz. El saldo total fue de 25 menores de edad y 5 adultos detenidos. Casi 30 personas. Sí, además de 3 heridos por heridas leves. ¡Hala! En imágenes y videos distribuidos por internet se observa a los jóvenes gritando al unísono: pinches emos y el que no brinque es emo. ¡Ah, Simona! Eso No fue en manches. Querétaro. Ahí luego hay como mezclados entre los que Sí, fueron a la sí, Ciudad de sí. México. No, eso fue en Querétaro. En Querétaro. Un joven de este grupo fue golpeado por decenas de integrantes de otras tribus urbanas, pero 2 ciudadanos evitaron que prosiguiera la agresión. Lo abrazaron y lograron que no fuera lesionado de gravedad. No. El tumulto se dispersó cerca de las 22 horas. ¡Hala!
Tardaron bastante. Sí, estuvo mucho tiempo. A palabras del presidente municipal de Querétaro de ese momento. Qué barbaridad que está pasando. Sí, y eso fue como que, en serio, ¿no crees que es esto? ¿De verdad? Okay, Descartó que el origen del enfrentamiento fuera la discriminación. No, para Oh, nada. no, están gritando que no brinquesemos, pinchesemos. Sí. No, es que no es discriminatorio, ¿no? No, para nada, es un juego, es jueguito. Sí, nadie es jueguito. Nadie sale herido. 800 personas peleándose, es jueguito. Cosas de Cito jóvenes. del presidente municipal. Se trató de un pleito lamentable. Punto. Pero nada más, lamentable hasta Lamentable, hasta ahí. No nos vamos a meter. ahí. Ay, pobrecitos. Porque no creo que se están discriminando, son adolescentes. Lo único que hicimos ante esto fue detener a los jóvenes y listo. Y ya. Y ya. ¿Qué Punto. más van a decir? Nadie ¿Qué más puede van a gritar. Ah, mira. Esto es lo peor porque dices, ¿Qué? es exactamente lo que pasa en todo el mundo. Cualquier Nadie lugar. puede agredir a otra persona porque le caiga mal. Pues sí, ¿no? Pues Pues todos sí, los pues- problemas de agresiones es porque te cae mal a alguien. O sea, por eso tiene lógica. O sea, Sí, o sea, dices, nadie puede agredir a otra persona porque te caiga mal. Es una de las razones por la que agredes a alguien. Ajá, es como de, me caes mal patadita. Ujú. Pero no lo hagas. No, o sea, pues yo sé dice, que tienes pero ganas, nadie pero no. puede de que. Nadie lo hace para nada. No Sí. creo. Porque todos agredimos a quien nos cae bien. ¿Qué? ¿Qué? No, por eso digo, Ajá. él dice que nadie le puede agredir Sí. a alguien solo porque le cae mal. Pues sí, claro, porque sí. todos agredimos a los que nos caen bien, Te ¿verdad? voy a agredir, Tomás, lo siento. Sí, no, pero no. Perdón, Monsi, tendré que ser único. Me caes muy bien. A mí también, Tomás. No, pero si me cayeras mal fuera otra cosa. De ahí sí no te agredo. Sí, para nada. Sí. Es más, Según el presidente. municipal de Querétaro. Otra cita de un artículo de la época, pero de Estados Unidos, Ajá. sobre ese acontecimiento de Querétaro. Aquí en México, como en otras partes del mundo, los emos han sido estereotipados como inadaptados andróginos suicidas. Eso me Sí. representa. Se aventaron Esa mucho. descripción me representa. Se aventaron mucho Sí. Fueron muy directos. Sí, demasiado, muy específicos. Su número ha ido creciendo en los últimos años y ahora se han convertido en un objetivo. Después de estallar en Querétaro, los ataques emos se extendieron a otras ciudades. Ok. Las subculturas basadas en la música han permeado las principales ciudades de México durante décadas, impulsadas por una constante inmigración desde las ciudades rurales. Pero solo en el último año, los emos comenzaron a tener una presencia en las calles, Ok. como lo que estamos diciendo. Ya había emos antes de todo esto, pero estaba muy peligroso salir. Sí, estaban hechos bolita en su cuarto escuchando My Chemical Romance. Sí, exactamente. La cosa fue que cuando ya salieron, ya se estaban reuniendo más, es cuando ya salieron todas las cosas y los problemas, entre comillas, porque para ellos no tenían problemas, fueron los demás. Ujú. La respuesta de muchos llamados tribus urbanas establecidos como los punks y los metaleros están respondiendo con la violencia. A golpes, ok. Sí, y todo eso se agravó a las obvias implicaciones homofóbicas por parte de los grupos más machistas de las tribus urbanas. Sí. Muchos de estos ataques han sido planeados o al menos fomentados en sitios webs de violencia anti-emo, como Ay, qué raro. el movimiento anti-unisexual, Ay, que presentan videos de violencias físicas salpicados generosamente de un sentimiento anti-gay, no, qué y el grupo anti-emo, que fue de las primeras de la CFM, con casi 4,000 miembros Ala, de un grupo anti-emo, un grupo dando como resultado que las instituciones del gobierno voltearan a ver a las tribus urbanas y pidieran la protección a ellas. Sí, sí. Que es lo primero que fue algo súper grande que empezaron a hacer eso, porque nunca los habían volteado a ver. Sí, como de que creo que estos los van a matar, hay que Sí, protegerlos. fue algo súper grande. Ahora sí, vamos a una pequeña cosa que pasó en Durango Ujú. antes de el mero mole. Mira, qué Sí, guay. eso fue muy pequeño. Fue el 14 de marzo. Ujú. Exactamente una semana después, Ajá. desde el 7 de marzo, influenciados por el evento de ese día, se generó un segundo ataque, que fue en Plaza de Armas de la ciudad otra vez. Ajá. Y bueno, ahí es donde se reunieron los anti-emos con la intención de realizar actos violentos. Fue una reunión de anti-emos. Ujú. Y atacar a los emos que ya estaban ahí, como que un ataque Sí, sorpresa. además como de, hola, ¿cómo estás? Mocos. Sí, un golpe. moco, da un golpe. Ahora, esto fue en menor escala que el anterior. Ujú. Ahí te sientes cansada, ¿verdad? Sí.
Eso fue como en un menor ataque que el anterior, pero en este caso hubo 80 detenidos. ¡Hala! 80 detenidos, alarmando más a las comunidades emos del país, porque ya no fue en Querétaro, Sí, fue como de que en Durango. 80 personas se quieren Ajá. pegar. ¡Hala! Sí, son Sí, muchos. y otra vez en la Plaza de Armas de la ciudad. La Plaza de Armas es donde está el Palacio de Gobierno, esa placita. Sí. Aquí es la el Parque Central. Ujú. Es la Plaza de Armas. Ya no solo era un caso aislado en Querétaro, ya estamos en Durango. Ya, llegaron Y- al Ciudad Alacrán. Sí, se están acercando. Las comunidades emo del país se alarmaron y dándole ideas a los punks de otras zonas. ¡No! Ahora sí, el evento grande, el evento que a veces solo piensan que solo pasó esto, Pero no, ocurrió un día después. Ah, ok. No esperaron para nada. Sí, 15 de marzo del 2008, en la Ciudad de México. Ok. Es el día... ¿Qué estabas haciendo ese día, Tomás? No tengo idea. ¿Qué fue 15 de marzo? ¿Fue sábado? ¿Fue viernes? No tengo idea. Creo que fue sábado. A ver, déjame ver. A ver si depende qué estaba haciendo. Depende. ese- ¿Qué Ok, sigue haciendo Tomás 15 del de 2008? marzo del 2008. 2008. Fue el día... Ay, ¿qué pasó? Bueno, el 15 de marzo fue... Ay, no. Ah, fue sábado, exactamente. ¿Qué estabas haciendo? Ah, pues durmiendo, supongo. Ah, Bueno, no, en la noche acabas viendo tele, viendo Billy Mandy o algo. Algo así. Ujú. Continúa, no te La preocupes, fecha es la más infame y recordado por los jóvenes capitalinos, así de la Ciudad de México, porque eso es lo que vivieron ellos. Se conoce por diversos testimonios que al igual que lo que ocurrió una semana atrás, fue incitado por blogs anti-emos y correos anónimos, además correos electrónicos. Sí, correos electrónicos anónimos que llegaron. Además de la difusión por medio de escuelas, estas técnicas se estaban aplicando de igual forma en la Ciudad de México. Ujú. Por otro lado, ya no era solo los emos que se estaban los anti-emos que se estaban organizando, porque también los emos se estaban organizando. Sí, como de, ok, nos están pegando, pues nosotros hay que pegarles. Sí, para estar preparados. La reunión era la excusa de la reunión era una protesta pacífica en la glorieta de insurgentes. Ah, ok, como de, vamos a estar aquí, sin saber que, o sea, nos quieren pegar. Sí, a los que ellos sabían que los punks llegarían a agredir. Ujú. Pero los emos ya contaban con eso. Ok, ya, iba con su plan con maña. Sí, y se prepararon para defenderse, cosa que los ataques anteriores no se dio porque no eran mensajes dirigidos a los emos. Ok, Ese sí fueron, los ataques anteriores fueron de sorpresa. Esto sí fue un plan con maña. con maña directo. Vamos a acabar, no te preocupes. Aguanta un poquito. La cita se dio a las 3 de la tarde del sábado de 15 de marzo, así lo había notado. Ok. Para una protesta y la defensa de la ideología. No se sabe con exactitud cuántos emos se congregaron ese día. Unos dicen que 50, otros dicen que 100, otros dicen que 200 personas Otros dicen que 300. asistieron ese día en la glorieta. Minutos después y por medio de gritos, los punks anunciaron su entrada. Como de, Que ahí están unos videos de Sí, TV sí, Azteca sí, de sí, que TV llegan Azteca. con palos y con botellas y con anunciando su entrada. cinturones. Sí. Los punks anunciaron su entrada que no se comparaba nada a la cantidad de emos que había. Sí, así como que nada más estaba esa abuelita. ¿Cuántos crees que hubo ese día de punks? ¿Como En 50? ese momento, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿50? 5. Sí, Cinco no es cierto. Emos fueron Punks. 5 punks fueron en ese momento, a las 3 de la tarde. Ah, ok. Luego llegaron más. 5 y el conflicto comenzó. Bueno. Todos fueron contra esos 5 personas. Pues sí. Con cinturonazos. Empezó por un cinturonazo. Alguien empezó y ahí se desató todo. Pues sí, no manches. ¿Cómo Los 5 punks fueron agredidos con cinturones. A los que la policía que se encontraba en el lugar fueron a defenderlos y a protegerlos porque eran un montón No, que contra muy 5. leones, no, que muy leones. Creando un cinturón de seguridad formado por diversas ONGs y policías. Ok. Todo estaba en contra de los punks en ese momento porque todos eran en contra de Pues ellos. sí, eran la minoría, la verdad. Sí, eran 5. Sí. Y la policía trataba de alejarlos, pero a las 5 de la tarde llegaron los refuerzos. Los punks, Otros 5. formados por góticos,
escatos y más punks y metaleras, Ok. formando un bloque anti-emo en el lugar. Un bloque Ya anti-emo, estaban no manches. un montón de punks y metaleros y góticos y un montón de emos. Ya ahora sí ya era el problemón. México es surrealista. Te quiero mucho, México. En ese momento se demostró una vez más, con un grupo de Hare Krishna Así. que se encontraba en el metro Insurgentes, que salieron todos juntos en fila Salieron de la cantando y alcantarilla, tocando, tal cual. ajá, tocando tambores, interpretando la música religiosa que tocaban los sábados, porque tienen Sí. diferentes músicas. Así como de, no peleen, los quiero mucho, un beso. Y que viva Buda. Pues, y era una forma de llegar a la paz y que conocieran su ideología también, porque también se unieron así de que, ay, qué miren, bonito. conózcanos. Sí, miren, aquí les dejo mi Estaban tarjeta. Únanse, ya no hagan esas cosas del diablo. Sale, pues ahí nos vemos, vibren altísimo. Sí, y para los que no lo conozcan, hay muchos metros donde se congregan así para promocionar y cosas así de ideologías, sí. y los Hare Krishna siempre han estado por ahí. Todo por esa zona siempre hay algo así como que bazares o algo así. Sí, y son buenas personas los Hare Krishnas, que están bien, lo hicieron para apoyar y estaban Y para publicidad motivar gratis. y promocionarse también. Sí, publicidad gratis. Y pues aunque se cree que ese fue lo más grande, fue así como el momento que estuvo todo, es lo que más se recuerda porque sí fueron bastantes gentes. Y los Hare Krishna, Y los Hare Krishna, ajá. sí. Los Hare Krishna fueron los únicos que fueron los posibles los que sí llegaron a la paz. Ajá, Fueron de los tener únicos que sí calmaron a las gentes. Los quiero mucho, Hare Krishna. Que fue lo único que calmó a las multitudes que en ese momento se dispersaron en el metro y el evento quedó para la historia. Ah, ok. Así como de, bueno, ya nos vamos. Sí. Y se fueron. Te digo, no fue algo que pasó en realidad, algo así tan grande. Fue más peligroso los otros porque sí estaban sí, indefensos. En ese caso fueron así, fue al revés, pero se dio los Más dos bloques, difusión, llegaron los ajá. Hare Krishna y se calmó todo. Ya como que dijeron, ya vámonos, ya. Bueno, eso fue suficiente. Vámonos. Sí, bueno, eso es todo por el episodio de hoy, ya nos vamos. Anda bien, hasta luego. Hasta luego. Pero no. Ya para terminar con el episodio, también. Ah. Ya. También, ay, mira, Sí. se me fue bien rápido el tiempo. Sí, no faltan son 2 hojitas, pero ya es lo que pasó después. Digo, les digo que podría ser mucho, podría ser poco, depende cómo lo iba a llevar la historia. Las consecuencias de este acontecimiento llamó la atención de todo el país. Ajá, me imagino. Junto al episodio de La Rosa de Guadalupe, junto a un montón de cosas, Porque junto a callamos las reportajes, mujeres. junto a todos. Muchas cosas. Cosas que no, igual que pasaban al mismo tiempo, no quitaron el peso de la guerra contra el narco. No recuerdo si lo de Juárez fue en ese mismo tiempo. Sí, más o menos. Pero habían también cosas más importantes y Sí, grandes, más pero turbias. no digo que no fuera importante eso, porque son jóvenes y son... Sí, jóvenes Son que peleas. buscan su identidad y que pues, les estaban cortando. Sí. Bueno, y te digo, el acontecimiento llamó la atención de todo el país y las movilizaron hacia la búsqueda de los incitadores de los primeros ataques en Querétaro, Ajá. como también una serie de marchas para la tolerancia Sí, esas fotos después las vi de la marcha de la tolerancia de los emos. y se acentuaron los grupos anti-emos y los de tolerancia. Como también los cambios en las leyes, testificaciones y acciones en universidades que hicieron para evitar Más enfrentamientos inclusión. futuros. Cosa que las universidades no entraron tanto porque no eran alumnos suyos, Claro, claro. eran más jóvenes. Sí, sí, más como de prepas y así. Sí. Y con la que se involucraron las autoridades en muchos modos, pero principalmente en la protección de los lugares públicos, que ya eran considerados Sí, sí, emos. Y otros en pro de los derechos de libertad de expresión y la no discriminación. Ay, sí, ahí el presidente municipal. ¿Cómo que discriminación? ¿Cómo? No creo. Eso No, nada no más creo. pasa en otros países. Se descubrió quién fue el primer incitador de Querétaro. ¡No! Era un joven de 17 años, Ok, ajá. menor de edad, que fue llevado a juicio. Ok. Y además de eso, debe de haber pagado una multa o algo, Sí, porque al sí, fin y al sí, cabo, porque está si chiquito, él ajá. si él agredió, pues ya es otra cosa, pero posiblemente no. No. Además que las instituciones de la juventud llamaron a la protección de la integridad emo. Ah. Arriba los emos, abajo Sí. todos. Y lo más importante después de eso, ya hablando como de cosas de personas, Ajá. no de instituciones, no de lo que pasó después, fue que, hablando en términos de relaciones de tribus urbanas, como les digo, Ajá. el 22 de marzo, un sábado después, Ajá. fue el sábado de la paz.
Ay, Donde se darquetos y abrazaron emos góticos. y góticos. Sí. Ay, se volvieron Donde amigos. darquetos y góticos entre 50 y 100 individuos entablaron una mesa de diálogo medida por las autoridades y supervisada por terceros de colectivos y organizaciones LGBTQ Ah, más qué bonito. de ese momento. Sean amigos todos. Sí. Con los hemos para dar las paces entre ellos. Que aunque dijeron que no eran, que esos góticos no estuvieran ahí, si hubieron góticos ese día, el sábado pasado, pero Sí. pues Nada como más les digo, nada ahí no como estaban. qué Ajá. chido. Ánimo, campeones. Y pues, como sabemos de nuestro episodio de la subcultura gótica, si de verdad estabas dentro de eso, no apoyas a ninguna agresión ni discriminación. Sí, no, al contrario. Mucho menos apoyamos a los pensamientos homofóbicos, siendo parte de Siendo todo lo gótico. muchos parte de la comunidad también son góticos. Sí, pues no fomentamos ni agresiones ni pensamientos homofóbicos, que era lo que se sentía en ese momento. Sí, no va con la congruencia de su ideología. Sí, cosa que los que sí se enfrentaron fueron gente que no conocía esa parte. Claro. Más amenazas llegaron a los emos en diferentes estados, protestas, pero nada llegó a la gravedad de los primeros actos. Sí. Y al final fueron controlados o evitados por diferentes formas o no apoyados por la juventud. O Y no, llegaron se hasta aquí a desintegraron. Tuxtla. Ajá, sí. Hasta Se aquí a Tuxtla. desintegraron. Sí, se desintegraron al final. Aquí en Tuxtla solo fueron amenazas. De Ok. que aguas, que va a Aguas, haber esto, pero nunca aguas, pasó nada. tal día los góticos van a ir a pegarles allá en el Parque Sí. de la Marimba. Pues nunca pasó nada porque aquí no hay mucho. Aquí nunca hubo punks. Ni, sí, es cierto. ni góticos Mira, así que como en la Ciudad de México. Emos sí, porque eran adolescentes. Sí, pero todo lo demás no, hace calor. Sí, aquí no. Hace calor, es Hace una de calor. las principales. El fin de los emos llegó con el crecimiento de sus integrantes y pues el hecho de no tener una ideología y una historia Como o tal, los ajá. elementos de otras subculturas no tienen así como Sí, no, marcados. esto era más estético, ¿no? Sí, era una moda al fin y al cabo. Lo que decía Cristóbal que era solo una moda, aunque con otras palabras y más agresivo, Ujú. al final se cumplió y era la parte que decía todo. Aquí por ejemplo, Aquí. los elementos que otras subculturas tienen y que aún se mantienen en el presente, como el gótico, por ejemplo, solo le dio la razón a sus detractores que solo era una moda mainstream que se iría con el tiempo. Sí, pero pues a veces también las modas, aunque solamente sean por cuestión estética, pues no están mal. dense. No, sí, exactamente. No tiene nada de malo. Aunque claro, siempre están los que mantienen viva y se distinguen con ella. Claro. Aunque claro, no es como la misma intensidad que antes. Y en estos momentos se podría decir que el emo evolucionó a las generaciones nuevas como los e-boys y las e-girls, que son como que las... Sí, que son como que las elementos. bases. No, y ahorita está como de moda otra vez, como que es ondita un poco de cargo jeans y Sí. un poquito. O sea, no emo, pero si te vas un poquito, si llegas a ser emo, ¿no? Sí, sí, sí. Esos vibes. Es una nueva generación de... Y porque también está resurgiendo mucho el uso por la música emo. Ajá, sí. Ahorita hay muchas canciones famosas en TikToks de My Chemical Romance. y otros. Sí. Y Paramore también. ¿Ah? También de Paramore hay muchas. Ah, hay sí, muchas de Avril Paramore. Lavigne. Sí, hay muchas, está volviendo a alzarse. Que tienen un mismo objetivo, actitudes, y si nos vamos por la música, tiene los mismos gustos. Digo, por cuestión estética creo que está bien. Sí, puede que el emo de los 2000 pudo o no muerto después del 2010, pero la verdad es que solo evolucionó y los que eran emos en ese tiempo ahora son adultos que recuerdan ese tiempo con nostalgia y cariño Oh. por ser una expresión de su yo adolescente. Sí, me imagino, sí, la gente de 30 Sí. o esa andada también. Y pues eso es todo por el episodio de hoy. Pues estuvo Digo, interesante. hay muchas cosas, pasaron muchas cosas, hay muchas protestas, hay mucho de todo, pero eso es lo más importante. Que debemos de recordar que no se peleen, vatos. No se peleen. Ni ah, por- ya. Si alguien es emo, qué chido por él, a él le gusta. Si alguien es gótico también y punk también, pero no le está robando nada. Nada es auténtico. Todos nos Sí. basamos de todas las cosas. Y tú puedes ser original en cuanto a tu estilo, pero no auténtico, ¿sabes? Todos Sí. nos basamos en algo y no puedes decir, es que lo que yo hago es original. No, no lo es. O sea, tú tienes una inspiración y a partir de esa inspiración haces algo original, Exacto. pero no Sí. auténtico. Nada es auténtico. Vivan con eso. Nadie se muere sin ser auténtico. Sí. Pero vivan chido y respeten a los demás y siéntanse chidos y a gusto con lo que ustedes hacen, dicen y expresan. Exacto. Ese es el mensaje de nuestro de que... Simón. Ay, perdón. No se me pasa fue nada. la onda. Pues sí, no sean Mala sean onda. agresivos ni con otras personas ni con otros de que sean Otro diferentes a grupo. ustedes. Sí, oiga, no. Todos compartimos más cosas de las que somos pues, realmente diferentes. Todos Sí. tenemos
las mismas como que aspiraciones con diferente enfoque. Creo que es eso. Sí, ese es el mensaje que les damos. Es el mensaje que les damos. Se la cuidan, se la lavan, nos queremos mucho. Ya saben, síguenos en todos. Ay, perdón, te interrumpí. No, sigue, porque iba a decir exactamente lo mismo. Me leíste la mente. Perdón. No pasa nada. Síguenos en todos lados como SummersPD, @SummersPD. En todos lados. Sigan a Moxie como @Moxie_love. Y también en las fotos de Moxie, que ya no subo nada ahí, pero Ahí vamos. si le echo ganas, igual y me abro una página de dibujitos Sí. próximamente. Si le echo ganas. Uy, síguenle. Sí, vamos a ver, ahorita realmente me está acabando la universidad y no quiero nada. Sí. Pues bueno, saludito, les TQM. Y vámonos, chamimi, la siesta, porque así sueñito. Sale pues, vatos. Saludos. Bye. Hasta luego.